Ahora, adentrándonos en específico con los fármacos para perder peso, mencionarles, los fármacos en general, aunque aquí nos centramos en los de pérdida de peso, funcionan, digamos, clasificándose por familias, clases, grupos. O sea, los englobamos. En este caso, para darles un ejemplo, en la farmacología para pérdida de peso se suelen clasificar en fármacos que te ayudan a priorizar una ruta metabólica. Por ejemplo, justamente los esteroides anabólico androgénicos, aunque no son fármacos como tal para perder peso, pues son fármacos que estimulan la síntesis muscular a nivel del ADN nuclear de las células, estimulan la creación de proteínas y básicamente estimulan todo lo que tenga que ver con eso, con la creación y síntesis de proteínas. Entonces, cuando tú usas un fármaco como los esteroides, no tiene efectos directos para que tú pierdas grasa, pero como tiene efectos para estimular un montón el músculo, digamos, te permite ser más agresivo en un protocolo de déficit, en una dieta con un déficit calórico. O sea, tú podrías hacer una dieta súper extremista y si estás utilizando esteroides, seguramente no vas a perder músculo, porque la fármaco está priorizando las rutas metabólicas que tienen que ver con las proteínas para no degradarlas y todo lo demás que hagas, pues no le va a afectar tanto. Ese sería un ejemplo. Inhibir una ruta metabólica, que sería como lo contrario. Pues voy a evitar que exista una síntesis de triglicéridos, de ácidos grasos dentro de la célula del adipocito. O sea, que no almacenes grasa como tal. No hay tantos de estos, son más ineficientes, siguen en investigación la mayoría, no se suelen ver tanto. Alterar la absorción de nutrientes, que simplemente, bueno, hay fármacos, como veremos ahorita, como el Orlistat, que es un fármaco que se utiliza para que tú la grasa que te comas, o sea, los gramos de grasa, me estoy comiendo 900 calorías de grasita, o sea, 100 gramos de grasa. Cada gramo de grasa tiene 9 calorías. Me estoy comiendo 100 gramos de grasa al día, a lo largo de las comidas. Si yo consumo Orlistat, bueno, si consumo uno de estos fármacos que alteran la absorción de nutrientes, voy a estar impidiendo que mi organismo absorba entre el 20-30% de esas calorías. O sea, hay una parte de las grasas que literalmente no voy a absorber y las voy a desechar después a través de las heces. Entonces, estoy alterando la absorción de nutrientes para evitar el consumo calórico y obtener más fácil un déficit. Aumentar la termogénesis. Termogénesis es generación de temperatura. Básicamente, gasto calórico. Estimulantes, hormonas tiroideas, fármacos que te estimulan a gastar más energía. Anorexígenos, fármacos que generan anorexia, no el trastorno. Anorexia es la ausencia del deseo por alimentarse. O sea, son fármacos que te dan mucha saciedad y que evitan que tengas ganas de comer. Entonces, si comes menos o consumes menos calorías, obtienes un balance energético negativo, un déficit. Fíjense en eso. Todos estos fármacos, todos los fármacos para perder peso funcionan igual. Al final lo que están haciendo es ayudándote a conseguir un balance energético negativo. Tienes que estar en déficit. No por tomar un fármaco vas a estar perdiendo grasa comiendo en superávit calórico, o sea, más calorías de las que necesitas. Son más sencillos, son más útiles para conseguir déficits más agresivos y para potenciar una efectiva pérdida de grasa, pero no son mágicos por sí solos. Algo similar pasa con la testosterona, los esteroides anabólicos androgénicos, hormona de crecimiento, polipeptídicas, SARMs, entre otros. No te dan un resultado nomás por tomártelo. Tiene que haber también un entrenamiento de base, una nutrición mínimamente efectivo, más un montón de otras consideraciones, ¿no? Y fármacos anexos que permiten la intensificación en los protocolos, como ya mencionábamos, los esteroides anabólico-androgénicos, los ARMS, que no son como tal para perder grasa, pero te permiten hacer protocolos más agresivos, entonces se pueden utilizar de forma secundaria para ese objetivo. Hormona de crecimiento, veremos algo similar, y otros fármacos que también van involucrados de la misma forma, ¿ok? Ahora, aquí justamente los fármacos que podríamos llegar a mencionar. Se los menciono de forma breve. Los alumnos de la certificación no se preocupen, van a tener todas las presentaciones para poder repasarlas y obviamente en clase pues las veremos más a fondo. Pero aquí para que la conozcamos todos y sepamos a qué nos estamos enfrentando. Un ejemplo claro de cada una de estas clasificaciones que les mencionaba serían, por ejemplo, en el caso de los que impiden la absorción de ciertos nutrientes o dificultan su absorción, les mencionaba el Orlistat. Este es un inhibidor de las lipasas gastrointestinales y pancreáticas, ¿ok? Básicamente, es un fármaco que evita que tú produzcas unas enzimas, unas moléculas, ¿vale? Que se encargan de cortar la grasita que te comes.
para poder ser absorbida por los intestinos. Pues como no estás cortando la grasita que te comes, cuando esa grasita pasa a tus intestinos, pues los intestinos no la pueden absorber. O sea, es muy grande para que las paredes intestinales permitan su paso. Entonces, no lo consumes. De ahí el efecto de que consumes menos calorías. Fármacos adrenérgicos y supresores del apetito, los anorexígenos y termogénicos. El clásico caso sería el de la fentermina y el topiramato. Son fármacos que te estimulan, te, te dan ganas de hacer más cosas, te dan menos ganas de comer, te sientes mucho más saciado y por ende, pues es más fácil que comas menos, que tengas un control de la alimentación y pues consigas un déficit calórico. Agonistas de receptores de dopamina, norepinefrina y bloqueadores de receptores opiáceos como el bupropión y la naltrexona son fármacos que algo similar a los estimulantes de hace rato en cuanto a los efectos de que no tienes hambre y todo esto, pero al revés. ¿En qué me refiero al revés? Van a hasta cierto punto calmarte. ¿Ok? Van a calmarte en cuanto, tengo muchas ansias por comer. Tengo muchas ansias por el protocolo de entrenamiento que llevo. Por el nivel de agresividad que estoy consiguiendo en el protocolo igual. Pues estos fármacos van a funcionar hasta cierto punto como supresores o reguladores de ese tipo de efectos. Liraglutida, que es uno de los antidiabéticos que se puso de moda en los últimos meses. Ahorita lo vemos de hecho más a fondo. Es un análogo del péptido similar al glucagon. Caray, doc. Es una palabra o es un montón de palabras. Yo nomás sabía que la liraglutida la vi por ahí en un TikTok, me la compro y pierdo grasa. Híjole. Mira, ahí sí, por ejemplo, la verdad, entre cosas como la liraglutida y todos los demás fármacos, mira, si vas a ponerte a meterte algo de fármaco y ya así definitivo, créeme que la liraglutida es de las últimas cosas a recomendar. ¿Por qué? No porque no sirva, sino porque tiene un efecto tan pobre y tiene un costo tan alto que la verdad casi cualquiera de los otros fármacos es mejor por casi cualquier lado. La liraglutida lo que hace, porque es un fármaco utilizado en la terapia para la diabetes mellitus tipo 2, básicamente regula la glucosa en sangre, estimula la función y la producción de insulina y evita la liberación de algo conocido este, como glucagón. En este caso, porque es un análogo, es como que su reemplazo. Lo que hace es regular apetito, regular estado de ánimo, regular capacidad de querer hacer cosas, sobre todo cuando tengo irregularidades en mis niveles de glucosa, o sea, los diabéticos. Pero en personas sin diabetes, pues también llega a generar esos efectos. Receptores de la serotonina 5H2C, igual, no se lo tienen que aprender, nada más se los menciono porque así se llaman, ¿vale? Como el locacerin. Este va a funcionar con la supresión o la regulación de la saciedad y el control del apetito, ¿ok? Y pues básicamente va a reducir la ingesta calórica también. Las combinaciones de naltrexona, bupropión, que ya los veíamos antes, y en este caso un tercer fármaco análogo que es la zonisamida, van a estar utilizados también en combinación farmacológica para igual regular el consumo de alimentos, tener un control del apetito mayor y de la actividad metabólica, que haya un aumento del gasto energético sin necesariamente generar más efectos adversos. Fíjense en eso. Esto es una combinación que se utiliza para tratar a pacientes con obesidad y que obviamente se utiliza también en el fármaco deportivo. Y es un claro ejemplo de lo que les decía antes. En muchas ocasiones, sabiendo realmente el por qué lo estoy metiendo y cómo funciona cada uno, conviene más y es, digamos, más seguro meter 3 fármacos que meter solamente uno. ¿Por qué? Porque digamos que si yo busco un efecto en una escala del 0 al 10, yo busco un efecto de 8 y el fármaco que me estoy metiendo nada más me está dando un efecto de 5. Yo tendría que subir absurdamente la dosis de lo que me estoy metiendo para conseguir ese efecto de 8, lo que representaría también más problemas, más riesgos. En lugar de tener que meterme un montón de este fármaco para conseguir ese 8, me meto menores dosis, pero de varios fármacos para conseguir ese 8. Y el efecto final en cuanto a agresividad, intensidad de lo que te estás metiendo es menor. O sea, es un poquito menos riesgoso. De ahí que existan a veces este tipo de combinaciones. Los inhibidores del cotransportador SGLT2, que igual tiene que ver con tratamiento para diabetes, básicamente va a ayudar a regular los niveles de glucosa similar a la liraglutida, pero en este caso también en términos de excreción renal. Ahora por ahí, Abel, buenos días. Una pregunta. ¿Cualquier competidor natural puede tomar alguno de estos fármacos o qué criterios se usan para que sea natural? Bueno, ya por ahí lo está comentando el maestro Acevedo. También por ahí en el canal de Finesmanía tenemos un taller
unas 3 horitas de antidoping, pero no, absolutamente nada, nada, nada de lo que les voy a comentar hoy o de lo que les estoy comentando hoy está permitido por una federación natural, ¿ok? Nada, 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 nada de lo que estás utilizando. ¿Bajo qué criterio sí podrías utilizarlo? Si yo soy diabético, tengo un tratamiento con mi médico, tengo un respaldo del por qué tengo ese tratamiento, son dosis realmente para mi tratamiento y simplemente lo utilizo con fines terapéuticos. Nada de, ay, es que tuve cáncer testicular y por eso utilizo trembolona. No, o sea, así no funciona. De hecho, así hasta podríamos, o se podría llegar a hacer una demanda al profesional que te lo haya recetado como tratamiento, ¿no? Entonces, no, nada, nada de lo que estamos viendo hoy es permitido por una federación natural. Son fármacos, son sustancias químicas que están modificando o controlando tus capacidades humanas para conseguir un resultado por encima de alguien que no los utiliza. Entonces, no, no está permitido, ¿vale? Ahora, hay otros fármacos que también son interesantes, que también revisamos en la certificación, pero que son menos comunes, ¿ok? En este caso, inhibidores de amilasas y glucosidasas, los famosos bloqueadores o inhibidores de, digamos, los que impiden que absorbas carbohidratos, así como hay los que impiden que absorbas grasas como el Orlistat, hay los que impiden que absorbas carbohidratos. Todavía no son tan efectivos, por eso es que no son como que la prioridad, pero vaya, ahí están y son una opción. Inhibidores de la lipasa pancreática, que ya lo mencionábamos, moduladores del receptor cannabinoide, que tiene que ver justamente con el tema del cannabis, inhibidores del neuropéptido Y, que es igual algo relacionado al tema de saciedad, estimulación del apetito, bueno, supresión del apetito, estimulantes del sistema nervioso central, clenbuterol, salbutamol, que ahorita veremos también, simpático-miméticos, que es como se le conocen, inhibidores de grelina, que evitan que te dé hambre, ¿ok? Si se dan cuenta, volvemos a lo mismo, todo lo que estás utilizando para perder grasa, o todo lo que se puede utilizar para perder grasa, está afectando directamente al balance energético. El uso de fármacos no sustituye una alimentación mínimamente decente y un entrenamiento también mínimamente decente. Lo que van a hacer es potenciarlo. Se los resumo de la siguiente forma. Si tú tienes un buen entrenamiento y una buena dieta, vas a conseguir súper resultados al utilizar fármacos. Si tú tienes una mala dieta y un mal entrenamiento, vas a conseguir muy, muy pocos resultados al utilizar fármaco. Entonces, el fármaco se va recomendando, entre comillas, a personas que ya sepan hacer las cosas de una forma base. Ahora, Brian, profe, una pregunta, ya entrando en el tema. Si alguna vez se llevó un ciclo de 16 semanas, pero ya pasó un tiempo sin meter nada, ¿se puede competir natural o ya nunca se puede regresar al natural? Por ahí, hay, rápido, buscan el taller de Finesmanía de antidoping, ahí se los explico en más horas, pero los tiempos de detección de la WADA con el sistema cuadrupolo de tándem, que son dos maquinotas de espectrómetros de masas y un cromatógrafo de gases, tiene un tiempo de detección actual de hasta 10 años. Entonces, sí, sí, después de 10 años ya no se puede detectar, es la limitante tecnológica que tenemos hoy, pero antes de 10 años después del ciclo no puedes competir, ¿vale? Además de que éticamente, pues sí tiene cierta ventaja. Sí se quedan ventajas después de utilizar fármaco, aunque ya no te vuelvas a meter nada, ¿vale? Entonces, ahí chequen el taller, pero lamentablemente hay que esperar hasta 10 años. De 7 a 10 años es la cifra real. Ahora, fíjense en esto. Les decía, en cualquier investigación, las actualizaciones que se tienen sobre el tratamiento de obesidad, sobrepeso y otras condiciones, que obviamente no es lo mismo que usarlo de forma recreativa, pero que es donde nos basamos para poder extrapolar información, siempre va de la mano el uso de cualquier fármaco con una buena dieta y un buen entrenamiento. Ese es el resumen aquí. Y si tengo comorbilidades, que simplemente yo tengo coach, quiero perder grasa. Ya entendí que hay un riesgo, pero voy a hacer todo lo posible para que no me pase. Perfecto, respetable la decisión. ¿Qué fármaco me recomienda para perder grasa? ¿Me puedo meter clenbuterol? Porque he escuchado que es lo mejor del mundo. A ver, depende. Nada más por preguntar. ¿Tú o tu familia tienen antecedentes de algún problema cardíaco o algo a nivel de sistema nervioso? Pues fíjese, coach, ahora que lo pregunta, no, pues lamentablemente mis dos padres murieron de un infarto y hay un montón de antecedentes de infartos en mi familia. Y yo tuve depresión clínica diagnosticada, tratada y en remisión, o sea, ya no me pasa tanto. Entonces sí me puedo meter clenbuterol. Híjole, no. Bueno, o sea, sí puedes, pero ya no eres una persona tan apropiada para ello. Tú mejor utilizarías otras cosas, pero aléjate de lo que te puede estimular los riesgos que ya tienes, ¿ok? Ese es el objetivo de esto. ¿Por qué? Porque cada fármaco, por mucho que pareciera que tienen el mismo efecto final,
afectan diferentes partes del cuerpo, en este caso diferentes partes del cerebro o en específico del hipotálamo, que es lo que vemos aquí. Hay un montón de fármacos, hay un montón de fármacos. Vamos a centrarnos en los más importantes. Para aquí les pongo un resumen. Su mecanismo de acción, su farmacocinética, que es cómo responde tu cuerpo al meterle ese fármaco, las indicaciones que se suelen dar, las contraindicaciones y la dosis efectiva media. Acuérdense, no es dosis segura. Es dosis efectiva para por lo menos la mitad de personas que lo utilicen, pero hay que saber cómo movernos dentro y fuera de esos rangos. Lo mismo con todos los demás fármacos, ¿ok? Este es un resumen, pero vamos a verlos más a profundidad. Hay otros fármacos que también van a tener indicaciones o contraindicaciones dependiendo los órganos que tú tengas en mejor o peor condición. Personas con problemas en riñón o en hígado o en corazón, como les decía ahorita, pues van a verse limitados al uso de diferentes fármacos, o al menos van a tener más riesgos por utilizar un fármaco que tal vez no tendría otra persona. Y otra cosita, indicaciones en específico sobre menores de edad y periodos de lactancia, básicamente se van a resumir en no hay tanta investigación, no se utilizan. O sea, aunque pudiera parecer lógico para algunos chicos, de nada, doc, pues obviamente, ¿no? Si tengo 15 años, pues no me voy a andar metiendo esto. O si estoy embarazada, pues no lo voy a hacer. Puede que parezca lógico, pero créanme que me llegan varias preguntas a lo largo del tiempo de personas con esta intrigante, ¿no? Tengo 14, ¿qué me puedo meter? Estoy en el sexto mes de embarazo, ¿me puedo meter Oxa para no ganar tanta grasa? La duda existe, entonces simplemente la recomendación inicial es no, no, ahí sí no. Ahí sí no, porque si de por sí hay un montón de riesgo, cuando tenemos una edad menor de 18, 21 años sobre todo, y en periodo de gestación, de embarazo, pues obviamente los riesgos se incrementan y hay un montón de cosas que no se han investigado, porque esas no son las poblaciones en las cuales se investiga el uso de fármaco. Entonces no sabemos muchas cosas de ellos. Ahora, vámonos fármaco por fármaco de forma resumida para poder concluir esta primer parte de los talleres, ¿ok? Simplemente aquí, chicos, cuando hablamos de fármacos para perder grasa, ya decíamos, hay quienes te regulan el apetito, quienes te estimulan el gasto calórico, pero al final te dan un balance energético negativo, o al menos lo estimulan. Fentermina, estas son las indicaciones. Fentermina es el nombre del compuesto. Coach, híjole, es que yo nunca he utilizado fentermina, pero, mire, pero yo sí utilicé su prensa, yo sí utilicé Adipex, pero no, fentermina nunca. A ver, espérate. Estos nombres que ven acá son los nombres comerciales, así es como la marca le pone. Aquí en México el más común es el Axiom. Ese es el nombre que cada marca le quiere poner, pero lo que te estás metiendo al final del día es fentermina. Entonces, no confundir eso. Una cosa es el nombre comercial y otra cosa es el compuesto farmacológico activo que te estás metiendo. ¿A qué clase terapéutica representa? Pues a esta. Las indicaciones clínicas son en obesidad, pero al final pues, se puede utilizar en cualquier persona conociendo los efectos. Puede generar insomnio, ansiedad. Esto que vemos acá es lo que vemos de cada fármaco a analizar. Obviamente toma más tiempo, por eso es que es un módulo completo de la certificación. O por eso también dura la certificación 3 módulos, 3 meses. Para comprender la fentermina y los anorexígenos hay que ver cómo funciona, o sea, qué le hace el fármaco a tu cuerpo, eh, cómo responde tu cuerpo al fármaco. Por ejemplo, en este caso, algo de la farmacocinética que hay que saber. ¿Quién lo metaboliza? Aquí, por ejemplo, la fentermina es metabolizada principalmente en el hígado a través de un compuesto que conocemos como CYPS. Esto lo que va a significar es, si yo meto fentermina en un ciclo que también lleve uso de anabólico androgénico esteroideos, estoy potenciando bastante la toxicidad hepática, más inclusive de lo que a veces se llega a saber por encimita de, mejor utilizar inyectables que fármacos orales. Los dos, los dos son tóxicos para el hígado. Y de hecho no hay tanta diferencia entre esos dos. Donde hay diferencia en hepatotoxicidad es en la combinación de diferentes metabolismos hepáticos, como en este caso. ¿Por dónde se elimina? A través de la orina. La mayoría de fármacos son así. Se metabolizan por el hígado y se eliminan por riñones. La mayoría, más no todos. ¿Vale? La dosis que se utiliza, las indicaciones, en el caso de la fentermina se utiliza una dosis inicial de 30 miligramos, normalmente se van probando tolerancias hasta 3 dosis máximas en cada comida justo antes de la ingesta para la regulación del apetito y estimulación del gasto energético, ¿no? Interacciones con otros fármacos, efectos secundarios, adversos, todo lo que mencionábamos de estos fármacos. El Orlistat, que fíjense, es un fármaco caro. Ojo, estas imágenes que les pongo no es para, ahí las recomienda comprar, doc.
Pues bueno, en este caso es una imagen de farmacia, ¿no? O sea, si lo puedes conseguir ahí, pues qué mejor. Pero vaya, más bien se las pongo para que se den una idea de los costos. La fentermina es famosa porque es barata. El Orlistat no es tan famoso porque no es tan barato. Aquí ven el precio. El Orlistat es el que ya mencionábamos. Evita que absorbas las grasitas por inhibición de la lipasa pancreática. Por ahí, Diego, pero todo bien, profe. ¿Puede ir a la lámina de atrás, por favor? ¿A cuál diapositiva? Si me lo especificas, ahorita me regreso, ¿vale? ¿Dónde estaba qué? Nada más dime eso. El Orlistat, entonces, se utiliza también para abordar la obesidad, sobre todo se utiliza en temas de cirugía bariátrica y en el caso de fármaco deportivo, pues la verdad es que no es tan famoso porque sí da bastantes molestias. O sea, lo único que hace es eso, que no absorbas una parte de la grasa que te comes y la saques a través de los intestinos o en las heces fecales. El problema, como vas a permitir que la grasita pase íntegra por tu intestino delgado y grueso, puede haber problemas de movilidad intestinal. En caso de utilizar Orlistat, hay suplementación como la suplementación específica con fibra para evitar este tipo de efectos adversos. Y aquí, ojo, si han escuchado que la glutamina, y ahorita lo veremos, que la glutamina no es tan efectiva, pues en alguien que utiliza fármaco, en alguien que utiliza Orlistat, la glutamina sí juega un papel más importante como suplemento específico. Por eso la certificación, de hecho, es farmacología y suplementación para protocolos avanzados, porque hay suplementos que en una persona natural no tienen mucho objetivo, pero en alguien en fármaco ya tienen más funciones, porque ya estamos haciendo cosas diferentes. ¿Dónde está la lista de medicamentos en azul? La segunda lámina. Esa es la segunda lámina, ¿vale? Y por ahí, Diana, ¿cuánto tiempo dura la Orlistat en el organismo? La vida media que tiene es de entre 6 y 12 horas, normalmente para una eliminación completa, un día y medio, ¿vale? Por eso se suele recomendar una sola toma cada 24 horas, normalmente al inicio, ¿vale? Pues aquí ya la puse, espero le hayan tomado screenshot, pongo esta también por si acaso, pero para poder continuar, que nos quedan pocos minutitos, ¿vale? Entonces, aún así la presentación, recuerden, va a estar disponible para los alumnos de la certificación. Este es el mecanismo del Orlistat, ¿ok? O sea, esto es lo que le pasa a la grasa normalmente. Te la comes, actúan las lipasas y se absorbe por el intestino. El Orlistat lo que hace es esto. Esto es lo único que hace el Orlistat. Impide que la lipasa actúe o tan siquiera que exista, por lo que se impide la absorción. O sea, no, esto es el intestino, ¿vale? Esta es la pared del intestino. El intestino no lo absorbe, pues lo vas a sacar. O sea, lo vas a eliminar por el retrete más al ratito. Y efectos secundarios o concomitantes al Orlistat, pues en los órganos, sobre todo del aparato gastrointestinal. Estómago puede, por ejemplo, el Orlistat no está recomendado en personas que tengan problemas ulcerosos, acidez, algo por el estilo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque termina irritando más desde la bolsa estomacal hasta todo el tracto intestinal. Entonces son ciertas contraindicaciones. Liraglutida, bien importante. La liraglutida se puso de moda por diferentes motivos, pero es un fármaco para diabéticos. Lo que hace es, yo diabético, yo que no controlo mi glucosa, utilizo esta liraglutida y me regula la glucosa. Al regularme la glucosa, me permite tener un control del apetito como una persona más promedio. Como la mayoría de personas tienen hasta cierto punto un problema con la glucosa, no tan grave como para considerarse, pero lo tienen, el utilizar este tipo de fármacos, aun cuando no se tiene diabetes, pues sí, suele suprimir algo el apetito, o sea, suele darte menos hambre, te sueles sentir con más energía, sueles tener una mejor regulación en ese sentido. Pero utilizados de forma indiscriminada, pues hasta tú te podrías generar diabetes, ¿vale? Una variante de esta, por un mal uso de este fármaco. Y otro, es bien caro, o sea, este fármaco es caro. Este fármaco es caro y para utilizarlo de forma recreativa, pues tienes dinero, ¿vale? Es un fármaco caro. Las dosis que se utilizan varían, pero depende mucho de la respuesta. Tener en cuenta algo, como es un fármaco pensado para diabéticos, regula la glucosa en sangre, uno de los efectos adversos es una crisis hipoglicémica. No sé si han visto cómo se pone una persona diabética cuando se le baja mucho el azúcar, la glucosa, que literal parece que se está muriendo y de hecho se puede morir. Bueno, pues algo similar le puede pasar a alguien sano. Si yo me meto 5 jeringas de estas, perfectamente me puede dar una crisis hipoglicémica, me desmayo y me puedo morir. Entonces, sería por un uso muy, muy irresponsable, pero fíjense hasta qué punto podemos llegar a mal utilizar un fármaco si no sabemos realmente el cómo funciona o para qué sirve. También se utiliza como agente, digamos, auxiliar
en el tratamiento de otras afecciones como el síndrome de ovario poliquístico, insuficiencia cardíaca y enfermedades renales. Es un fármaco que, si bien es caro, no es tan efectivo como muchos otros, pues en una persona que tenga problemas cardíacos y renales y tenga dinero y esté muy obsesionado con meterse algo de fármaco, pues sí puede ser una opción viable. O sea, para personas que no tienen una muy buena salud, la liraglutida sería de lo menos agresivo. Sí lo sé usar. Si no, ya dijimos, hasta morir te puede pasar. Y lo mismo, cómo funciona, qué efectos tiene, a quién se afecta, a quién no afecta, qué hace tu cuerpo, cómo lo metaboliza. Aquí, por ejemplo, la liraglutida no se metaboliza directamente o exclusivamente por el hígado, se va metabolizando en diferentes tejidos. Entonces, cosas como la liraglutida, su toxicidad hepática a hígado, no es un factor tan importante a tener en cuenta. Su eliminación, pues es igual a través de la vía renal, como lo son la mayoría que mencionábamos. ¿Ok? Y lo mismo, todos los fármacos terminan estimulando o el gasto energético o la supresión del apetito. Estimulantes del gasto energético. Estimulantes de que tu corazón lata más, de que quieras hacer más cosas. Los famosísimos simpaticomiméticos, beta 2 adrenérgicos, bronquios selectivos o, para los amigos, clenbuterol y salbutamol. Los fármacos más conocidos tal vez para perder grasa dentro del contexto deportivo. ¿Qué es lo que hacen? Todo eso que ves a la derecha. Pero en resumen, ¿vale? En resumen, lo que hacen es estimular cosas de tu sistema nervioso, particularmente en corazón y pulmones, sobre todo en pulmones, pero que sepas que también afecta al corazón. ¿A qué me refiero aquí? Los simpaticomiméticos, particularmente el salbutamol y el clenbuterol, aquí están las dosis, pero mucho ojo, como son estimulantes, véanlos como cafeína, véanlos como un café, como un preentreno. Sí hay dosis, pero las dosis tienen que ser muy, muy individualizadas porque cada quien tiene una tolerancia diferente. A lo mejor yo aguanto un montón de café y estoy tranquilito, y hay otra persona que se toma tantito café y ya no puede dormir por 2 días, casi, casi. Bueno, pues la misma tolerancia a la estimulación tienen los simpaticomiméticos. Estimulan diferentes cosas en el cuerpo. Aquí lo importante a considerar de forma breve sería, el clenbuterol es el más potente, es el que más calorías te va a hacer gastar, es el que más potencial a pérdida de grasa como tal, si lo queremos ver así, pero también es el que más dependencia suele generar, es el que más facilidad tiene para causarte una crisis bastante fea de ansiedad y de pánico al momento del uso, y como dura casi día y medio en tu sangre activo, si te llegas a pasar de dosis, tienes que aguantarte casi 2 días para que se te vaya el efecto. Está bastante feo. Entonces, es el más potente, pero no es el que se recomienda usar primero. Y su uso es principalmente en veterinaria. Habrán escuchado, Doc, si es cierto que el clenbuterol me sirve para ganar músculo. Mira, si eres un animalito derivado de la familia de los bovinos o de los porcinos o avícola, sí, sí, sí vas a ganar músculo. Si no, si eres un humano el que me está preguntando si al meterte clenbuterol vas a ganar músculo, no, no vas a ganar músculo. ¿Por qué? Porque los receptores beta que estimula, que son los beta 2 adrenérgicos, sobre todo, estos de acá. Ay. Bueno, son los beta 1 y los beta 2, pero más los beta 2. Esos en el humano los tenemos en los pulmones y poco más. En los animalitos sí los tienen en el músculo esquelético. Entonces, en los animalitos sí les ayuda a ganar músculo. En los humanos, que digo, también somos animalitos, pero no de esos. En los humanos no nos ayuda a ganar músculo. Para lo que nos podría ayudar es para evitar perder músculo en un déficit muy agresivo. Pero para ganar músculo como tal, no funciona el clenbuterol, ¿vale? Ahora, salbutamol es una opción menos agresiva, es la misma familia del clenbuterol, pero es menos agresivo, es más específico de humanos, si me llego a pasar de dosis me dura 6, 8 horas el efecto y es más seguro en ese sentido o menos peligroso, más fácil controlarlo. También va a hacer que se estimule mi gasto cardíaco, mi gasto de calorías, mi capacidad de entrenar, sobre todo eso, mi capacidad de entrenar, suprime hasta cierto punto el apetito y regula como tal el gasto metabólico, por tanto. ¿Ok? El problema que tienen los simpaticomiméticos o los agonistas beta es que tanto clenbuterol como salbutamol, si bien están pensados para afectar en particular beta 2, que es a nivel de pulmones, o sea, que respires mejor, que respires más, por eso se utilizan como tratamiento para enfermedades respiratorias, también le pueden pegar a los receptores beta 1, que básicamente significa también le pegan mucho al corazón.
personas con riesgos cardiovasculares, hipertensión, hipertrigliceridemia, un montón de cositas, pues no sería tan recomendable mandarle un simpático mimético. Personas con alteraciones psicosomáticas, tengo depresión, tengo trastornos de ansiedad, estoy medicado a nivel psiquiátrico, pues también ten mucho cuidado al mandar estimulantes tan potentes como el clenbuterol y el salbutamol, ¿ok? Ahora, súper rápido. Luis, anterior dijo sobre personas con depresión clínica diagnosticada, podría no ser candidato al clenbuterol, podría mencionar cuál es su contraindicación. Exactamente, de hecho, muy buena observación y justo lo acabo de mencionar, pero sí, justamente. De hecho, aquí les pongo las contraindicaciones, ¿vale? Bueno, el clenbuterol directamente ni siquiera está estudiado en humanos, ¿vale? Pero sí sabemos cómo funciona por el uso recreativo. Las contraindicaciones esas, problemas nerviosos, neurológicos, psiquiátricos sobre todo, y problemas cardiovasculares, principalmente esas dos. ¿El clenbuterol es prohibido como venta libre? Aquí en México no, pero en varios países sí. Y aquí en México se vende en farmacias de veterinaria. Ander, perdón. ¿Cuál es el criterio para la dosis del clenbu? ¿Peso, edad, actividades físicas o cómo? Es dosis respondiente justamente a peso, pero la dosis inicial es 2 miligramos de salbutamol, 0.02 miligramos o 20 microgramos de clenbuterol y es dosis respuesta. Esa es la dosis mínima para poder generar algún efecto sobre receptores beta 2, pero justamente si peso 200 kilos, bueno, no debería usar esto, pero si peso 100 kilos, mido 2 metros, seguramente ocupe más dosis para poder sentir el efecto. Es dosis dependiente. Creo que acá se los pongo. Es completamente dosis dependiente de su efecto. O sea, es muy individual. ¿Cómo respondes tú exactamente a qué dosis te estás metiendo? Y por eso se requiere como que la supervisión o de, a ver, vamos a comenzar con esta dosis y vamos a ir incrementando poco a poco hasta ver qué tolerancia tienes. Ese sería el objetivo. Ahora, simplemente para terminar, chicos, hormonas tiroideas. Fíjense qué curioso. Las hormonas tiroideas sí es lo más obvio, porque la tiroides y el metabolismo y todo esto, sí es lo más obvio que puede incidir sobre que gastes más calorías, pierdas más grasa, es de los poquitos fármacos que de hecho no se utiliza clínicamente hablando en ninguna terapia para perder grasa. En deporte, en recreación, pues sí, te lo puedes meter y vas a quemar más grasa, pero sus objetivos van más allá de esto. O sea, aquí ya sería hablar de fármacos cuyo objetivo final no son nada más perder grasa, sino que son muchos más. Particularmente la estimulación del metabolismo de forma general. Dato curioso, no se lo tomen a la ligera, suena muy bonito, lo es, pero deberíamos de profundizar varias horas en eso, ¿ok? Si tú combinas esteroides o cosas para ganancia muscular y de fuerza en general con hormonas tiroideas bien dosificados, puedes potenciar bastante los efectos del anabólico, para crecer músculo, para ganar fuerza. Mal hecho, te puedes generar tú solito una dependencia y una desregulación general de todo el sistema endocrino, no nada más de la tiroides. Entonces, la hormona tiroidea, ¿vale? T3 y T4, es de esos fármacos que tiene mucho potencial, pero híjole, esto sí es de sentarte a platicar con la persona que lo quiere utilizar, porque mira, hay un montón de posibles beneficios, pero también hay un montón de posibles daños y son daños feos. Entonces es bastante delicado el uso de hormona tiroidea. Este es un mecanismo de acción, básicamente estimula todo el metabolismo. Si estás en un déficit calórico, si estás en un protocolo para perder grasa, te va a hacer perder más grasa. Si estás en un protocolo para ganar masa muscular, seguramente te va a hacer ganar más masa muscular. O sea, va a potenciar todo lo que estés haciendo en tu protocolo. Es un estimulante o es un regulador metabólico que, como estamos usando a dosis muy altas en comparación a las naturales, pues lo estimula. Hay que tener cuidado de no suprimirnos, de no bloquearnos nosotros solitos nuestra producción tiroidea y volvernos entonces dependientes de esta hormona. ¿Okay? La dosis similar a lo que veíamos del clenbuterol y el salbutamol, hay una dosis inicial que es justamente esta de 112. No son miligramos, ojo, aquí la página se equivocó. Son 112 microgramos, o sea, como 1.12 miligramos. ¿Vale? Es la dosis mínima diaria para comenzar a ver tolerancias, pero, repito, tiene bastantes más riesgos. Particularmente, igual, personas con problemas cardíacos, psiquiátricos, neurológicos, y aquí se le añaden antecedentes de cáncer, antecedentes de problemas renales y directamente una mala dieta, mal entrenamiento, son contraindicaciones directas para el uso o consideración de uso de hormona tiroidea. Doc, yo no sé, no sé entrenar ni comer, pero le prometo que en cuanto me comience a meter hormona tiroidea, me pongo las pilas.
Híjole, pues mira, cada quien, pero pues no es recomendable por ningún lado, ¿no? O sea, existen muchos riesgos al respecto, ¿vale? Entonces, todo lo que terminamos viendo es que estimulan gasto energético, inhiben hambre para conseguir déficit o manipular el balance energético. El único fármaco, chicos, que sí existe, que sí llegó a existir, que sí se llegó a usar y que sí, casi que es mágico porque quieras o no te va a hacer perder grasa, es este, 2,4 de nitrofenol. Ilegal en un montón de lados, puede causar efectos muy graves porque lo que hace literalmente es quemarte, ¿ok? Por eso es que este sí, el 2,4 de nitrofenol, te lo tomas y quieras o no vas a perder grasa, quieras o no, pero es porque quema. En palabras más técnicas, es un desacoplador del tercer, del tercer compuesto enzimático de la cadena de transporte de electrones. En palabras más sencillas, este fármaco lo que hace es evitar que tus células sean capaces de obtener energía. Entonces, lo único que hacen es liberar calor. Se ponen a desperdiciar energía liberándola en forma de calor. Gastas muchas calorías, lo cual suena bonito hasta que volvemos a recordar que hablamos de calor, hablamos de temperatura, genera hipertermia, o sea, te quema. Esto que veían acá es un caso, es una pierna quemada, o sea, te quema. Entonces, híjole, es un fármaco bien peligroso, o sea, es muy efectivo si lo quieren ver así, pero es bien peligroso. Se descubrió en la primera década del siglo pasado, se utilizó y se murieron un montón de personas. Se intentó volver a usar en los 30 y se volvieron a morir personas. Se dejó de utilizar hasta este siglo, que en el mundo del deporte se comercializa y se utiliza y vuelven a existir muertes. Ojo, no es que te lo tomes y te mueras, pero sí es muy peligroso, o sea, sí es muy peligroso. Ahora sí que lo conocemos, hay que saber cómo funciona, hay que saber cómo se comercializa, pero híjole, sí es una decisión muy riesgosa el querer meterte algo como esto, ¿no? Es literalmente muy peligroso. Y si nos damos cuenta, todos los fármacos entonces tienen contraindicaciones directas sobre personas que no tengan una correcta salud cardiovascular, nerviosa, y que sería ideal entonces tener una capacidad de adherencia a los protocolos ya de base y sobre todo mínimo un entrenamiento cardiovascular para un acondicionamiento físico general. O sea, es lo mínimo que debes de tener para poder considerar el uso de cualquier fármaco para perder peso, ¿ok? Entonces, yo sé que es un taller como bastante compacto, se dan cuenta, es un montón de información. Nos podríamos pasar horas, yo encantado. No sé si se note que me gusta el tema. Siempre he sido fanático de la farmacología en general. Pero vaya, al menos tratamos de poder sintetizar lo más posible en este pequeño taller de una hora. Todos estos temas los estaremos abordando, obviamente, mucho más a profundidad a lo largo de los meses de la certificación de farmacología y suplementación deportiva, teniendo en cuenta, recuerden, sí vamos a aprender a cómo se utilizan, sí vamos a ver cómo se pautan protocolos de fármaco, pero más allá de para hacerlo, pues es eso, para que lo conozcas, para que sepas cómo se hacen las cosas mejor, peor, y ya con base en eso cada quien sabrá si lo usa para prevención, para uso, para disminución de riesgos, etcétera. Pero de que deberíamos de saberlo todos, pues deberíamos de conocerlo por lo menos por encimita, ¿vale? Entonces, dudas, chicos, chicas, súper rápido para no robarle más tiempo al siguiente ponente, el maestro Acevedo, que nos va a estar impartiendo la parte de suplementación por parte del taller de entrenador personal y continuamos con el siguiente taller del día. O sea, súper rápido. Doc, regresando a las tiroideas, ¿se usa también la T4 o solo la T3? Lo que pasa es que la T4 se convierte a T3. O sea, la tetrayodotironina se convierte en T3 de forma casi inmediata. Entonces no tiene tanto, o sea, se pueden usar las dos, pero al final es casi que lo mismo, ¿vale? Al menos así súper resumido. Diana, hace tiempo me dieron Orlistat, pero ahora estoy preparándome para competir en físico natural. Este fármaco saldrá en mis estudios previos a la competencia. Planeo subir a Pharma en un año. A Tarima en un año. Cosas específicas como el Orlistat, que tienen un mecanismo de acción más localizado. Si se utilizaron durante menos de 6 meses, lo más seguro es que no, ¿vale? Y si te lo dieron por alguna indicación clínica, igual, lo más seguro es que no, porque si te lo dieron por alguna indicación clínica, tenía un motivo. Y si te lo dieron como recreación, pues es un fármaco muy específico, entonces no vas a salir positiva, pero sí puedes llegar a tener cierta desventaja, de hecho, en competencia, porque hay un poco de daño en la permeabilidad intestinal. Pero al menos a dopaje no da positivo con usos de menos de 6 meses continuos, ¿vale?
hable un poco del Clenbuterol rapidísimo. Ya hablamos del Clenbuterol, chicos. Si se perdieron la parte, pues una disculpa, pero la grabación va a quedar grabada para los alumnos inscritos en la certificación, pero ya hablamos del Clenbuterol, ¿ok? Ya hablamos del clenbuterol, lo revisábamos, dosis, por qué, dosis efecto, diferencia entre ganado humanos, y aquí está la información disponible en presentación y grabación para los alumnos. Pero resumen, el clenbuterol es más agresivo que el salbutamol. Si van a utilizar algo, primero utilicen salbutamol, vean tolerancias y si lo aguantan, váyanse al clenbuterol. Antes no, o al menos no se recomienda. Alberto, ese último medicamento, ¿cuánto tiempo lo tomaron para llegar a quemarse? Este lo llegaron a tomar por más de un mes, pero no es tanto de tiempos, es de reacción a la dosis. La dosis es esta, 200 a 600 miligramos, pero hay personas que mueren con 200 miligramos y hay personas que mueren con 600, lo que mencionábamos al inicio de la variabilidad en la dosis efectiva media. ¿Okay? Pero no es tanto del tiempo, es más bien por la suerte que tengas de ser sensible o no. De hecho, es eso, o sea, más allá de que se mueran por sobredosis, se suelen morir o quemar por, por la mala suerte de ser muy sensibles. ¿Okay? Y tratar de utilizarlo en caso de su uso no más de 4 o 6 semanas. En general, los estimulantes, 4 o 6 semanas. Y tener un periodo de descanso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, chicas, chicos, vuelvo a lo mismo. Me encantaría poder quedarme horas y horas y horas y horas por mí, que de hecho ya lo hago porque también damos clases en más lados, ¿no? A nivel más clínico. Por mí me la pasaría hablando de todo esto todo el día, ¿vale? En general, las clases de P, las clases de fármaco. Disfruto mucho el poder compartir información, disfruto mucho el poder apoyarlos. Si son alumnos ya inscritos de alguna certificación de estas, que es donde estoy yo como docente principal en conjunto con algunos docentes auxiliares que de repente conocerán, pues van a tener todo el apoyo, chicos, de su servidor, de los docentes que verán el día de hoy para poder continuar con su aprendizaje. Quienes no, en general también los invito a seguir aprendiendo, sigan investigando por su cuenta, sigan revisando los temas más actualizados, más a profundidad y en general siempre tomen decisiones informadas. Mientras la decisión que tomen sea informada, pues ya es cuestión de cada quien que va a realizar en cuanto a uso de fármaco, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nada más, chicas, chicos, los dejo, déjenme ver nada más por aquí. Ángel, déjame permitirte activar micrófono para no robarte más tiempo, ¿vale? Ángel, ¿ya estás por aquí? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Sí, sin Listo, problemas. ¿Se escucha bien o se perfecto. escucha feo? Chicas, chicos, por mi parte es todo. Voy a estar de todas maneras aquí tras bambalinas apoyando en la resolución de preguntas, pero cualquier duda en cuanto a inscripción a las certificaciones pueden contactar a los asesores de ventas del instituto directamente en la página de Instagram o mandando mensajito a sus respectivos grupos. Nada más, si alguien está interesado en inscribirse en alguna certificación para tener acceso a la grabación, a la presentación y obviamente a la certificación completa, a los talleres que vengan y a un montón de regalos que les voy a dar, porque quienes ya son mis alumnos o exalumnos sabrán que mi mala costumbre es darles un montón de clases extra, ¿vale? Un montón de regalitos, pues no va a ser la excepción esta certificación de farmacología. Entonces, chicas, chicos, para mí ha sido un placer. Maestro Acevedo, todos tuyos. Un gustazo, muchas gracias. Por ahí me pueden confirmar si escuchan bien el audio. Pueden, en este caso, en un momento ver la pantalla. Denme un segundito.